Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Buenas. ¿Cómo anda, Dron Remigio? Acá andamos. Seguimos, hoy estamos grabando en el mismo día, aunque son dos programas distintos, por eso Sí. estamos solitos los dos. Y Sí, no está la compañera está ahí. Sonia, le mandamos otra vez un saludo. Sí. Lo saludamos en el programa anterior, creo, a los compañeros Acerca ahí que están. el micrófono, ahí está. Que me acerca el micrófono, sí. Sí. A los compañeros que están haciendo la producción. Entonces lo saludamos dos veces. Lo saludamos dos veces. Una y dos, ya está. Ya está, listo. Guillermo y Alberto. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un programa de homenaje, un programa de homenaje al presidente de Irán, y lo vamos a hacer con un optimismo absoluto y estratégico. No es un programa a Raisi, que fue el presidente de Irán, elegido democráticamente en Irán por los votos, y que murió en un accidente de avión que puede haber sido accidente o atentado. Uh-huh. Para nosotros fue atentado. Magnicidio. Magnicidio, ¿no? Sí. Y que merece una interpretación muy potente desde la Argentina. Creo que nos obliga en una serie de factores a transformar este magnicidio en... todos creo que lo saben, ¿no? Que cayó el domingo el helicóptero en que viajaba. Vieron que nosotros venimos hablando permanentemente los atentados en helicópteros. Sí. Ahí está. Y los accidentes de avión, o la política de accidentes como una herramienta de la OTAN para defenderse. Uh-huh. Y escucharon la palabra bien, defenderse, no atacar. El martirio del presidente de Irán es un acto, aparte de cobarde, de la OTAN, defensivo, en retroceso, en retirada de la OTAN. Ahora vamos a desarrollarlo. O sea, no queremos exponer acá un sentido triste ni dramático. Sabemos perfectamente, se imaginan que para todos los que somos creyentes, el amigo Raisi está con Dios. Y por alguna decisión Dios lo ha transferido a los cielos. Y creemos que ya está demostrando algo de mucha sabiduría, de mucha sabiduría en el pueblo iraní, pero en todos los pueblos a la vez, ¿sí? En todos los pueblos a la vez. Porque ha sido una provocación más de la OTAN para tratar de agudizar la guerra en el mundo. Y con mucha sabiduría, el gobierno de Irán y los pueblos en general, en silencio, aceptan que fue un accidente cuando en realidad saben que fue un atentado. Pero si fuera un atentado y se reconociera que fue un atentado, se desencadenaría la guerra que están buscando la OTAN para frenar su retroceso. Ahí está el triunfo de los pueblos, entre otras razones que ahora vamos a desarrollar, y la debilidad de la OTAN en retirada. Bueno, ahí tenemos esa carátula donde nosotros pusimos las distintas personas que fueron algunos asesinadas
con tiros, otros con simulacros de accidentes, otros que no se sabe. Ven ahí que está desde Lady Di, Marilyn Monroe, el pelado Angelelli, Muhammad Ali, que en ese caso no estuvo asesinado, pero sí estigmatizado, le sacaron el título de campeón mundial por no ir a la guerra de Vietnam. De la Sota, que fue asesinado en un simulacro de accidente. Sinead O'Connor, que murió justo muy poquito antes de que empezara la guerra en Palestina, cuando ella salía a hacer recitales en todo el mundo. Sabemos perfectamente que la irlandesa hubiese hecho un escándalo mundial con el asesinato de los niños que se produjo en la guerra de Palestina, así que la muerte de ella es ampliamente sospechosa. Y después teníamos a John Lennon, que sabemos que o sea, son todas acciones, fíjese cómo va lo religioso, lo político, toda una serie de medidas, y incorporamos como mártir, como víctima de la OTAN, también a el presidente iraní Raisi. Vamos a hablar un poquito, como dijimos recién, en la positiva, de por qué esta medida es defensiva. O sea, acá vamos a ser concretos. El asesinato se produjo el 20 de mayo. El mismo 20 de mayo que por primera vez la Corte Internacional de Justicia, el fiscal de la Corte Internacional de Justicia, Khan, denunciaba y pedía la persecución internacional del primer ministro israelí y de los miembros de Hamas, los dirigentes de Hamas, de 2 o 3 dirigentes de Hamas. Eso no tiene antecedentes porque es una persecución por el delito de genocidio que se está cometiendo en Palestina. Y ese tema ya se venía a venir desde los últimos 30 días. De hecho, el fiscal recibió una nota de varios senadores de Estados Unidos amenazándolo de que no se dictara la sentencia que finalmente dictó. Eso fue el 2 de mayo. Piensen que el 20 de mayo fue el conocimiento de la sentencia y el 20 de mayo fue el asesinato del presidente de Irán. El 3 de mayo esa denuncia la hizo pública el fiscal que hizo la denuncia contra la primera vez en la historia que Netanyahu y otros militares del gobierno de Israel no van a poder salir de Israel. O sea, van a poder salir por ahí a los países que no acepten, por ejemplo, Estados Unidos no acepta la Corte Internacional de Justicia, entonces ahí van a poder ir, pero Europa no va a poder pisar más. América Latina no va a poder pisar más. Todos los países a los que ha adherido, que son casi 130, creo que adhirieron a la Corte Penal Internacional, no puede pisar ninguno de los miembros que ha denunciado Netanyahu y otros miembros del ejército israelí, ni tampoco los miembros de dirigentes de Hamas, porque automáticamente la Interpol los tiene que meter presos. Esto no había pasado nunca en 78 años o no sé cuántos años de la historia de la vigencia del Estado de Israel. Tampoco nunca se había animado la Corte Internacional de Justicia a dictaminar que Israel estaba cometiendo genocidio. De hecho, inmediatamente el dispositivo israelí empezó a acusar a la Corte Internacional de Genocidio de antisemita. Fíjese usted. Y para que terminemos de ver un poquito el panorama del grado de crisis institucional que implicó este 20 de mayo en el mundo, ese juicio, eso va a derivar en un juicio. Y que se derive en un juicio significa que, como están acusados de genocidio, los instigadores del genocidio, los instigadores de que Netanyahu y de que el Estado de Israel cometa estos crímenes, van a ser juzgados también. O sea, si todo esto prospera, es la primera vez que se va a juzgar a Estados Unidos y a la OTAN, a todos los países miembros de la OTAN, como genocidas. Esa es la razón por la cual en el mismo día el dispositivo de la OTAN
asesina al presidente de Irán. ¿Se dan cuenta? No es un tema con Israel solo. Israel, como parte del dispositivo de la OTAN, es el que en este momento está al frente de una guerra que maneja la OTAN, pero las consecuencias no son solo sobre Israel. Porque un juicio de esas características, que la Corte Internacional de Justicia lleve adelante un juicio sobre el genocidio en Palestina, significa muchas cosas para la OTAN. Entre ellas, el corrimiento del velo de cómo la OTAN financió el terrorismo islámico de Al-Qaeda, de ISIS y del mismo Hamas, porque va a significar, ¿vieron como cuando dicen vamos a estudiar la ruta del dinero? Bueno, un juicio internacional sobre el genocidio implica estudiar la ruta del dinero del genocidio. Y cuando se estudia la ruta del dinero del genocidio, de quién financió a Al-Qaeda, a el ISIS y a Qatar y a Hamas, se cae en dos países miembros de la OTAN, como son Turquía y Qatar. Ahí tenemos, para que vean que lo que nosotros decimos no es menor, un reportaje a un comentarista internacional, Jalife, que es muy serio, que bueno, desarrolla esta situación. La nota está hecha después del asesinato del presidente Irán, pero a mí lo que me interesa en especial son los últimos minutos. ¿Por qué? Porque la periodista lo corta cuando el analista empieza a decir que Hamas está financiado por Turquía, y lo corta. A ver si lo tenemos ahí para que vean. Fíjense. No le importa la escalada, es al primer ministro Netanyahu, que está buscando su propia salvación y redención. Precisamente, no solamente en Rafa, que se ha calentado ese punto, sino que además, pues ya vimos cómo se ha exacerbado la situación en el norte de Gaza. Entonces, como que hay muchos fuegos, el mismo ministro de la Defensa de Israel ha hablado ya invadir al Líbano y concluir el asunto con Hezbollah. Igual Smotrich, el ministro de Hacienda, está pidiendo ya de que Israel ocupe el sur del Líbano. Pero aquí no olvidemos que Hezbollah tiene un vínculo mucho más fuerte con Irán que el mismo Hamas. ¿Por qué razón? Porque Hamas siempre estuvo vinculado a Turquía y a Alfredo. Más que a Irán. Sí. Sí, por desgracia se nos va acabando el tiempo de esta transmisión. Le agradecemos muchísimo su análisis extremadamente... Bueno, ahí lo tienen, ¿se da cuenta? El tipo habló como 45 minutos, todas las cosas que ya sabemos, de que se sospeche, qué sé yo. Cuando el tipo apunta a demostrar, se pone a hablar de la relación entre Hamas y Turquía, que es un país miembro de la OTAN, que tiene, entre otras particularidades, que es una de las bases de los misiles de Estados Unidos, está en Turquía, en Europa, por eso es miembro de la OTAN. Será musulmán, se hará el anti-israelí, se hará todo lo que se hace, pero la verdad es que es un pollo de Estados Unidos ahí, en el corazón del límite entre Eurasia, por eso integra la OTAN. Fíjense, volvamos a ponerlo de vuelta a la luz de esto, volvamos a ponerlo porque es impresionante cómo los medios de comunicación están conducidos para que no se visibilice que la OTAN financia el terrorismo islámico. Pasó en montones de otros casos, pero este es uno ahora, de esta semana. Mírenlo otra vez nuevamente. Que está buscando su propia salvación y redención. Precisamente, no solamente en Rafa, que se ha calentado ese punto, sino que además, pues ya vimos cómo se ha exacerbado la situación en el norte de Gaza. Entonces, como que hay muchos fuegos, el mismo ministro de la Defensa de Israel ha hablado ya invadir al Líbano y concluir el asunto con Hezbollah. Igual Smotrich, el ministro de Hacienda, está pidiendo ya de que Israel ocupe el sur del Líbano. Pero aquí no olvidemos que Hezbollah tiene un vínculo mucho más fuerte con Irán
que el mismo Hamas. ¿Por qué razón? Porque Hamas siempre estuvo vinculado a Turquía y a Alfredo. más que a... Sí. Sí, por desgracia se nos va acabando el tiempo de esta transmisión. Le agradecemos muchísimo su análisis extremadamente interesante. Gracias por su tiempo para RT. Hasta la próxima. Está clarito, ¿se da cuenta? Entonces, el juicio que empezó con la acusación del fiscal Khan, que es un fiscal inglés, fíjense, que tiene varias cosas, pero también lo tiene perseguido a Putin. Y ahí vamos a poner, ahí lo tienen, ¿quién es Karim Khan? Hijo de padre pakistaní y madre inglesa, controvertido fiscal, bueno, tiene mandato hasta el 2030. No vamos a entrar en los distintos casos, pero hay en esta nota, que está en qué periódico ahí si vemos para que la gente lo pueda buscar, no la tenemos. Bueno, pero él denunció públicamente, cuando denuncia el 3 de mayo de que lo están amenazando para que no saque esta sentencia, dice algo muy potente, que demuestra el grado de caída de las instituciones internacionales de la OTAN. ¿Sí? Dice que un presidente, no va a decir el nombre, antes de que sacara la sentencia durante mayo, le dijo textualmente que la Corte Internacional de Justicia está para el África y para Putin. Se dan cuenta que el fiscal denuncie de que un órgano internacional al cual han adherido 150 países solamente puede operar sobre el África y sobre Putin. Está en la BBC de Londres ese reportaje, no está, cualquiera lo pueden buscar. Ustedes se dan cuenta del grado de destrucción de las instituciones. Y eso vamos ahora con el planteo del fin de la OTAN, ¿no? La caída de las instituciones en los últimos 3 años de la OTAN, en materia comercial, en materia militar y en materia institucional internacional, no tiene retorno. Esto que acaba de decir él es una denuncia. Digamos, una denuncia hecha por el fiscal, automáticamente se supone que lo va a tener que investigar. ¿Cómo que es eso de que un órgano internacional de la Corte es selectivo solo sobre un continente? ¿Vieron cuando decimos que el problema es el África, que lo quieren invadir con drogas? Ahí te lo está reconociendo el fiscal de la Corte Internacional, que se lo dice un presidente, dice, no, este aparato que armamos a nosotros no nos toca, lo tiene que tocar a... ¿Se dan cuenta del grado de eso? Si eso no es lawfare internacional, ¿qué es? Que se arme un sistema judicial manejado y que solo puede, como fue hasta ahora, hizo los juicios de Uganda, de Ruanda, de Yugoslavia, y ahora te metiste con nosotros, no, te equivocaste, le están diciendo. No es para nosotros. No es para nosotros, ¿se dan cuenta? La respuesta inmediata de la OTAN fue matar al presidente de Irán. El mismo día. Porque ellos ya veían venir, ya le digo, durante todo mayo se sabía que salía esta sentencia, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que estos mártires, que incluyen al presidente de Irán, vamos a poner 4 nomás en los últimos 6 años, 5 años, la OTAN ha retrocedido desde su capacidad de invadir países para los mismos objetivos de siempre, como fue Libia, como fue Afganistán, Irak, etcétera, en los últimos años, al asesinato de personalidades. No es lo mismo invadir un país para tomar el control de esos recursos, como fue en Irak, como fue Libia, etcétera, que pasar a no poder invadir a más nadie, porque no pudo invadir Irán. Ha tenido que tolerar que China pase a ser hegemónico desde septiembre del año pasado con los BRICS en Medio Oriente, ha perdido el control del Medio Oriente, ha perdido el control del norte del África, porque así como China tomó el control del Medio Oriente, Rusia se posicionó estratégicamente en el norte de África, en el Sahara y en Libia. Eso fue el año pasado. Y se siguen posicionando con los BRICS
pasos agigantados, ya lo dijimos, en octubre una reunión donde hay 40 países que quieren entrar a los BRICS. ¿Se dan cuenta? Entonces, el proceso de retroceso es tan vertiginoso que ya no puede apelar el imperio a la invasión, que fue la práctica histórica, yo te diría, qué sé yo, milenaria, Sí. la invasión de los imperios. Fíjese que por primera vez no pueden invadir para tratar de mantener su hegemonía. Los asesinatos de la Sota en el 2018. De Abe, ¿se acuerdan? El primer ministro japonés, que fue el año pasado, si no recuerdo mal. Por acá tenemos la fecha, ya la voy a encontrar. Fíjense, primer ministro de Japón, candidato presidencial de la Argentina. El asesinato de Piñeira este año, en Chile, con caída de helicóptero igual que lo de allá. Y ahora el asesinato de Irán, del presidente. Parecen cosas osadas, y de hecho son absolutamente osadas, pero son defensivas. Porque el asesinato de ninguno de esos frena el proceso de retroceso de ellos, ni la capacidad de conquistar recursos como fueron las invasiones directas que siempre manejaron los imperios sobre los pueblos. No sé si queda clara el concepto. Sí. No puedo invadir, Sí, sí. porque te mato y te provoco, te mato al presidente iraní para provocarte a ver si entras, y con sabiduría, porque ahora está unida la sabiduría china con la sabiduría persa, Claro. o del Irán, o de todo Medio Oriente. Dice, nosotros no vamos a responder a provocaciones, no vamos a entrar en guerras. A esto habría que agregar el tema de ¿cómo se llama? La bestialidad de Netanyahu de atacar el Líbano, creo que fue, y que tampoco le respondieron. Exacto. Que fue una cuestión de que tiraron 3 bombas y dijeron, ya estamos a mano. Por eso, ya viene, o sea, y aumentar. ya viene. Eso fue cuando atacaron Siria, el consulado. Sí. O sea, violan las embajadas, Sí. atacan, y con gran sabiduría, como Los China es otros- el nuevo líder mundial, los no otros- entran las provocaciones Oso. de la OTAN. Claro. ¿Te das cuenta? Y esto es lo mismo. Claro. Fíjate, con gran sabiduría, nadie habla de atentado. Fue un accidente. Fue un accidente. ¿Sí? Y que el helicóptero, todo el mundo sabe que no fue así. ¿Se dan cuenta? Porque fue la coincidencia. Esa sabiduría termina, por eso nosotros nos animamos a decir que Es defensa. no solamente defensa, sino que la muerte, el asesinato del presidente de Irán es el fin de los imperios. Porque al no producir al no entrar en la provocación de la guerra, que es lo que ellos necesitan, no pueden dejar de retroceder de las fuerzas que los están destruyendo. ¿Sí? Este informe lo sacamos del documento número 2, Isaac Rabin, Quique Muadet, en torno al asesinato por parte de la OTAN del presidente de Irán, y que pronostica que en 7 años la OTAN deje de existir. Fíjense lo audaz del informe, porque al igualar el dictamen del fiscal a Estados Unidos, a Israel y a Hamas, que salió hasta el presidente Biden a decir, ¿cómo se atreven a igualar el fiscal que los dos son genocidas? Que Netanyahu es genocida y el líder de Hamas es genocida. ¿Cómo se atreven a eso? Claro, esa igualación va a generar un juicio, como este que estamos describiendo, que va a desnudar ese mecanismo de la OTAN financiadora del terrorismo islámico. Eso es lo que dice este informe del Centro de Estudios de Isaac Rabin. La proyección en el tiempo, dejar un poquito, de las consecuencias de esta igualación que se hizo, termina de destruir las instituciones. Miren, este informe también incluye un análisis del artículo de The Economist que se publicó esta semana, donde desesperadamente The Economist dice que se acabó el libre cambio en el mundo
y no saben cómo resolverlo. O sea, ya no hay comercio. Es más, dice lo siguiente: había 90 acuerdos de comercio, había 90 políticas industriales selectivas hace 10 años, hoy hay 2.500 políticas de proteccionismo industrial en los países centrales. Ya no es el proteccionismo una herramienta de los países. Exacto. Lo dice Macron, lo dice Francia, se acabó. O sea, todos están reconociendo de que todas las instituciones económicas, o sea, libre comercio, el surgimiento de los BRICS y demás, ya que nacieron, los BRICS nacionales, pero el Fondo Monetario nació en el acuerdo de Bretton Woods, se extinguieron. O sea, no hay más instituciones internacionales. De hecho, hace 6 años denuncia en ese informe de Isaac Rabin que ninguna de las, de las comisiones que tiene la Organización Mundial de Comercio que participar, todos los países centrales, están todas acéfalas, no nombraron a más nadie. ¿Me quiere decir por qué la Argentina sigue integrando la OMC? Si los países centrales se retiraron de la OMC, ¿por qué sigue la Argentina integrando la OMC? ¿Se dan cuenta? Bueno, este informe dice que a estas del Centro de Estudios Isaac Rabin, a la dinámica de la caída de las instituciones internacionales económicas, las instituciones militares, porque el informe también analiza cómo la OTAN ha perdido la hegemonía sobre mares y atmósferas, que son los instrumentos estratégicos en lo militar, no solamente en lo comercial. Ya no es hegemónico. Son hegemónicos la alianza entre China, la alianza militar entre China y Rusia, tiene 70% más poder militar en esos terrenos, territorial, marítimo y de atmósfera, que la OTAN. Está analizado con números objetivos en ese informe. Y ahora empiezan a caerse en las instituciones políticas, porque este escándalo que acabamos de decir, de por dónde deriva la acusación del fiscal, el juicio y la extensión del juicio a la OTAN, va a derivar en la ruta del dinero, el financiamiento del supuesto terrorismo islámico. Eso significa el autoatentado a las torres, financiado por la OTAN. Se dan cuenta que es imprevisible a dónde termina. Ahora no tienen retorno de eso, porque los pueblos, y acá voy a terminar un poco para no hacerlo muy largo, nos estamos ante esta situación de la crisis. ¿Se acuerda que dijimos siempre que la crisis mundial de sobreproducción, que le llamamos ABC, o sea, sobreproducción, sobreoferta y sobredeflación? Esa cuestión estructural, que es la muerte de la OTAN y la expansión de los pueblos en el mundo. ¿Los pueblos cómo lo encaran? Autoorganizándose en vías monetarias, en vías sociales, con creatividades y demás. Y entonces esa autoorganización de los pueblos hoy ya llega al 80% de la población mundial. Si uno lo toma en conjunto, es el 80% donde no reina el dólar. En el 80% donde vive la gente en el mundo, el dólar no existe en las transacciones económicas. La proyección de eso, con el crecimiento del BRICS, es que en 7 años, dice este estudio del Centro de Estudios Isaac Rabin, Quique Moadet, en 7 años el dólar queda comprimido estrictamente al NAFTA, o sea, Estados Unidos, Canadá y México. O sea, 500 millones de personas sobre 8.500 que hay en el mundo. Esa es la proyección que dan los datos económicos del Centro de Estudio de Isaac Rabin, por lo cual, en esas condiciones, ya la OTAN pierde todo tipo de hegemonía. Ninguna de las instituciones internacionales sigue funcionando. Ojo, la realidad que vivimos en la Argentina, porque la Argentina es una provincia de la OTAN. Entonces nosotros estamos al revés de lo que pasa en el mundo. Ahora, ¿qué vamos a poder aportar a eso? Porque la condición de habernos convertido, Milei, abiertamente en una provincia de la OTAN, sí, como está sabido, ¿a qué nos lleva? Desde luego va a llevar al pueblo argentino, como lo está llevando, a un sacrificio, a un genocidio. A un genocidio, exactamente, integral.
Pero ahí va a venir el aporte que vamos a hacer los argentinos, porque nuestro aporte va a ser, a partir de 50 años, donde se suma, como lo tenemos documentado en el GAF, en la página nuestra, donde están los 5.000 documentos del saqueo, Grupo de Acción para el Fin del Saqueo, donde se compila la información histórica de la suma y la igualación de los objetivos del genocidio y del lawfare. A partir de eso, ustedes recuerdan que la Argentina fue el primer, gracias al doctor Rosanqui, fue el primer lugar donde se logró la soberanía monetaria para sancionar genocidio en un tribunal nacional, porque el genocidio, los muchachos estos del Consejo de la Seguridad solamente lo asignaban en tribunales internacionales. Entonces nosotros los argentinos fuimos los primeros que hicimos, en el caso Julio López, que pidió la recaracterización de su causa de lesa humanidad a genocidio, la primera sentencia en la historia universal en un país por genocidio se hizo en la Argentina, en el caso de Julio López, y eso nos dio un prestigio internacional en materia de derechos humanos que nos proyecta como aporte a esta etapa que estamos hablando del fin de la OTAN. ¿Por qué? Porque después de eso vino todo lo que ya sabemos, macrismo, el Frente de Todos con su ratificación del macrismo, y ahora Milei con la profundización. Lo común de esos tres gobiernos es que los tres profundizaron el genocidio integral, que es la categoría y el aporte que vamos a poder hacer nosotros en los próximos años a partir de esta lucha internacional que se está dando la OTAN, desde acá, como provincia y como pueblo que busca liberarse de ser provincia de la OTAN, estamos obligados a desarrollar una teoría para dejar de ser provincia. El único camino que tenemos para dejar de ser provincia es que se termine el genocidio integral que hay sobre el pueblo argentino, y que lo describe el padre fundador de la doctrina del genocidio, que fue Rafael Lemkin, cuando dice: Alemania no era nazi. El nazismo fue la expresión del imperialismo alemán para conquistar toda Europa, para lo cual hizo un genocidio integral. No solamente hizo los campos de concentración, sino que también dominó con la moneda, las instituciones y demás todos los países de Europa. La cultura, el sistema judicial, o sea, lo mismo que vivimos nosotros acá es lo mismo que hizo Hitler para expandir el imperialismo, el imperialismo alemán sobre toda Europa. Entonces, nuestra experiencia como pueblo en estos 50 años nos ha enseñado, hemos aprendido, los argentinos estamos entrenados a no creer, a saber cómo defendernos de las mentiras del sistema de la OTAN. El cúmulo del caso Angelelli, el caso Río Tercero, el asesinato de Menem Jr., de La Sota, de Estensoro, de Sin, de Roca, de Germán Sopeña, de Iván Hein, el terrorismo en periodo territorial. Vieron que cada vez que hay momento de elecciones aparecen las bombas en las escuelas, un montón de asesinatos mediáticos, todo eso lo hace la OTAN cuando empiezan a matar gente cerca de las elecciones, ¿vieron? Para que se cree el clima, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, los asesinatos de Rucci, Mujica, el asesinato ahora, el supuesto femicidio que le costó la carrera política a Capitanich, el corte masivo eléctrico, no nos olvidemos eso, ¿Se acuerdan que un día nos quedamos todo el país sin luz? Bueno, en ese momento, en esa semana se definía una estrategia electoral, y fue una amenaza que el propio Maduro y también Bolivia dijo que se había producido desde los satélites de la OTAN. No nos olvidemos eso, que fue el 16 de junio de 2019. Después vino todo el alverso para taparlo. Recordemos que, salvo Tierra del Fuego, quedó toda la Argentina sin luz. No había antecedentes. Y ese momento fue un momento de definición electoral de quién eran los candidatos que venían trabajando para suceder al macrismo. Miren toda la experiencia que tenemos. El desabastecimiento de combustibles provocado por las empresas de Estados Unidos en la Argentina después de las PASO, ahora, para que perdiera Massa, que le hizo perder 6 puntos a favor del crápula de Milei. La única que abasteciera era la empresa china, Action, e YPF, que es de Estados Unidos, y la Shell, que es de Gran Bretaña, desabastecieron de combustible y crearon un clima
¿Se dan cuenta? Todas son operaciones que nosotros tenemos grabado como experiencia de pueblo. Falta transformarlo en teoría política como parte del objetivo del genocidio integral que lleva adelante la OTAN sobre el pueblo argentino. Ni hablar de las acciones de la UFER, que ya eso lo vivimos. Bueno, todo la guerra de Malvinas. Bueno, todo eso es un cúmulo a lo largo de 50 años que tenemos que transformar En enseñanza. en enseñanzas a partir de la actualización del pensamiento del padre del genocidio, que fue el judío polaco Rafael Lemkin, y que, en el cual estamos estamos trabajando. Consumado el gobierno de Milei, se va a armar un debate político, así como en otros programas estamos hablando del rol del Estado y la calidad del Estado, que para salir de dejar de ser una provincia de la OTAN, vamos a tener que usar a Lemkin como nuevo estado de conciencia política general y plantearlo a nivel internacional. Dentro de eso es lo que vamos a aportar y tomar como base el asesinato de Raisi, el presidente de Irán, como punto análogo a partir de esta discusión de lo jurídico con lo que fue la recaracterización de Julio López. O sea, nosotros vamos a trasladar la experiencia argentina a la experiencia internacional sobre la actualización que hizo Julio López sobre el concepto de genocidio. De manera que vamos a proyectar al mundo la doctrina de Rafael Lemkin sobre el genocidio integral actualizado para el siglo XXI a partir de 4 asesinatos: de la Sota en el 2018, Abe en el 2023, Piñeira en el 2024 y Raisi en el 2024. Ese aporte va a abarcar que se incluya en el juicio que dictaminó el fiscal 2 conceptos centrales: la investigación histórica de cómo fue que el protectorado británico de Qatar en el año 2004 se transformó en monarquía y en país para financiar a Al Qaeda, al ISIS y a Hamas, en contra de los planes que venían trabajando Isaac Rabin con Arafat de paz en el Medio Oriente y los 2 estados. Y también va a echar a luz la reacción de los países árabes a esa decisión de la OTAN de transformar un protectorado en un país para financiar un supuesto terrorismo islámico, que fue la de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto y otros países árabes que rompieron relaciones con Qatar, produjeron una crisis diplomática dentro de los países árabes y musulmanes porque justamente no querían ser acusados ellos de algo que no hacían, que era financiar el terrorismo, que es para lo cual fue diseñado por la OTAN. Recuerdan que es Qatar, ¿no? Donde salimos campeones del mundo hace poquito. Fíjense, a donde se va a proteger con la FIFA Macri, donde piensan en traer jeques árabes para que de Qatar, que no trajeron nada, para financiar a Milei. ¿Se dan cuenta de lo que es Qatar, no? Es una base, un portaaviones de la OTAN, y eso va a surgir a partir de este juicio que se inició en la Corte Internacional de Justicia y al cual los argentinos vamos a aportarle, a partir de nuestra experiencia y nuestro prestigio internacional en materia de derechos humanos, la actualización del pensamiento de Rafael Lemkin para el siglo XXI. Por eso no han muerto estos mártires que acabamos de mencionar, sino que han sembrado el fin de los imperios. Y en 7 años, según los estudios del Centro de Estudios Isaac Rabin, Quique Model. Esperemos que sea menos. Ojalá. Depende de nosotros también. Depende de nosotros, claro. Sí, porque no es el crecimiento de un ombú. Si Argentina si lo volteamos rápido a Milei, sí, eso acelera todo esto. Sí. Hay que voltearlo. Laburar para voltearlo.
Bueno. En función a la democracia. Exacto. Nos están echando, Guillermo. Bueno, porque ya vienen nuestros colegas que siguen acá en la radio. Che, qué hermoso programa con Martín. Qué hermoso programa que se mandaron con Martín. La parte vi el reportaje que te hizo. Ah, sí, sí. Muy sí, bueno, muy bueno. La verdad, sabe el muchacho. Sí, sabe. Bueno, chau. Chau, chau. Hasta luego. Próxima. Nos vemos. Bueno, para terminar este video, a continuación vamos a reproducir la ceremonia que se hizo de rezo y despedida desde acá, desde la Argentina, en la mezquita del Irán, Al-Tawhid, que brinda el Sheikh Abdul Karim Paz. Lo escuchamos a continuación y lo vemos. No quiero decir que hayan sido necesariamente matados, sino que han muerto en la senda de Dios, sirviendo a Dios y sabilillah, sino que están vivos y provistos de todo junto a su Señor, contentos por el favor que Dios les ha otorgado y felicitándose estos fallecidos por aquellos que todavía no les han alcanzado y han quedado atrás, porque no tienen por qué temer ni estarán tristes, regocijándose de la merced y el favor de Dios, y porque Dios no deja que se pierda la recompensa de los creyentes, aquellos que respondieron al llamado de Dios y del mensajero, aún después de haber sido heridos. Por lo que han actuado bien y han sido temerosos de desagradar a Dios, hay una recompensa inmensa. Aquellos a quienes la gente les dijeron, en verdad la gente se ha juntado contra vosotros, temedles. Y eso incrementó su fe y dijeron, Dios nos basta, Él es el mejor protector. Y han regresado por una gracia y un favor de Dios sin sufrir mal. Buscaron la satisfacción de Dios y Dios es el dueño del favor inmenso. En verdad vosotros sois el demonio. En verdad vosotros sois el demonio. Él asusta solamente a quienes son amigos suyos. Así que no tengáis miedo de ellos, tened miedo de mí, temor de mí, si es que sois creyentes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. En primer lugar agradezco la presencia de ustedes en homenaje a este martirio de estos grandes servidores del Islam, en especial al señor embajador de la República Islámica de Irán que está presente aquí, el señor Karimi, y los acompañantes, el cónsul y los acompañantes de la embajada de la República Islámica de Irán. Nosotros nos condolemos con ustedes, inshallah, y con todos los creyentes. Y yo, con permiso de ustedes, voy a decir unas palabras que tienen que ver con esto que leímos. En primer lugar, que este acontecimiento sin duda fue totalmente inesperado y tomó por sorpresa a todos. Y por otra parte, Dios hace cosas y Dios tiene designios y Dios tiene su voluntad sabia y bondadosa que le cuesta al ser humano discernir, digamos, que con el tiempo se van develando los favores de Dios. El Imam Khomeini, cuando martirizaron o murió su hijo, también estaba ahí una nebulosa, dijo que era una bendición oculta de parte de Dios, y eso dio gran impulso a la revolución islámica. En particular, yo creo que esto va a dar un gran impulso a la revolución, al igual que el martirio del Sayyid Qasem Soleimani, que también con su martirio le dio una inyección de fuerza a toda la conciencia, la movilización y la resistencia del mundo islámico en general. Este fallecimiento inesperado de grandes servidores de la República Islámica y quien de alguna manera realmente reunía condiciones excepcionales, como es el Sayyid Raisi, realmente en el Sagrado Corán Dios dice que la vida y la muerte pertenecen a Dios, de modo que en definitiva es Dios quien decide si alguien muere o alguien no muere. Se pueden dar todas las condiciones para que alguien muera y Dios lo deja vivo, se pueden dar todas las condiciones para que alguien viva y Dios lo lleva.
Y nadie tiene asegurado, el que gobierna es Dios, y nosotros reconocemos y testimoniamos el poder de Dios sobre todas las cosas, y sabemos que todo lo que hace Dios es bueno, sabio, perfecto, extraordinario, digno de alabanza. Por lo tanto, este es el estado de los creyentes ante esta decisión de Dios, y no hace sino aumentar la fe. Mientras que a lo mejor los enemigos creen que esto, así como otros martirios, generan un debilitamiento, un retroceso, un temor, como vimos en las arellas. Los creyentes, cuando le dicen se han reunido contra vosotros, dicen Dios nos basta, y cuando Dios dice no le teman a ellos, sino teman a mí, tengan piedad, yo estoy con ustedes, yo los protejo, yo los defiendo, esa es la certeza que anida en el corazón de los creyentes. Sin duda que Dios tomó de los creyentes y de la umma del Islam, de la comunidad islámica, un gran bien. No es cualquier cosa este señor, este Seyyed y sus acompañantes. Realmente se puede decir que eran de lo más selecto que tenía y tiene la revolución islámica. Por supuesto que hay muchos otros y por supuesto que hay muchos otros desconocidos. Pero cuando Dios toma algo grande de la comunidad islámica, sin duda tiene un plan y sin duda Dios no quita, dice el Corán, no neutraliza o no anula un versículo sin traer uno mejor o igual. De modo que, inshallah, nosotros rezamos a Allah que esta gran conmoción, esta gran acción divina que nos deja a todos sorprendidos, conlleve una donación, un favor, un regalo que fortalezca a los musulmanes, a los creyentes en todo el mundo. Sin duda, este martirio, este acontecimiento es de los designios de Dios, son cosas muy, muy grandes. Toda muerte lo es, toda vida lo es. Pero el hecho de que este martirio haya puesto de relieve un tema que es muy importante. Los enemigos del Islam invierten diariamente millones de esfuerzos y de dinero para desprestigiar al Islam y desprestigiar a la República Islámica de Irán y desprestigiar a sus líderes. Todos somos conscientes, todos lo sabemos, incluso ahora mismo las noticias son terribles. Algunas noticias, por supuesto, que tienen que ver con los poderes enemigos del Islam, diciendo cosas muy, muy feas de todo lo sucedido, de lo que está sucediendo, lo que pueda suceder. اللهم انصر وأيد قائدنا آية الله خامنئي. اللهم تقبل الشهداء. اللهم احشرهم في زمرة أوليائك. اللهم احشرهم مع الشهداء وسيد الشهداء. اللهم ارحم موتانا جميعا. اللهم اشف مرضانا. اللهم انصر الإسلام في فلسطين. اللهم انصر المؤمنين في كل العالم. اللهم عجل في فرج مولانا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وتوفنا مسلمين. اللهم نور قبورنا. اللهم ادخلنا الجنة. اللهم صل على